Qué alegría estar con ustedes, mis hermanos. Qué bendición a tanta historia de nuestras vidas, de las familias, y tener el privilegio de venir aquí a la Roca de Redding. No, a la Roca, la Iglesia Bíblica La Roca de Mérida. Mandan saludos los hermanos, el pastor Dave Gondrom, que con quien hicimos los contactos iniciales, manda también grandes saludos y muy lindas memorias de todos estos años que el Señor nos ha tenido. La alegría de estar con mi familia aquí, como hace muchas lunas. Y por qué no, contento de que el Atlas por fin ganó. Trayendo ese concepto de la cultura de este mundo, pero realmente es una alegría estar compartiendo lo más hermoso que el ser humano puede tener, que es la revelación de Dios. Y la tarde de hoy es compartir con ustedes un lindo canto. No se preocupe, yo no voy a cantar, pero la idea es que el Señor cante hoy, y vamos a pedirle que podamos escuchar su dulce voz. Amén. Oremos. Señor, es tu día, somos tu pueblo. Nos has invitado, Señor, a este banquete del pan de vida. Y hoy, Señor, venimos muy agradecidos de esta hermosa congregación, esta convocación. Y Señor, venimos a pedirte que queremos oír tu canto. Queremos escuchar en tu gracia y con tu espíritu el primer canto de esa colección tan preciosa que nos has dejado en tu palabra, los salmos. Señor, hemos de escuchar la dulce melodía, la armonía preciosa y el ritmo cadente que nos lleve a deleitarnos en ti. Oh Santo Espíritu de Dios, oh Dios Trino, bendice a tu pueblo, porque lo pedimos, lo suplicamos, lo rogamos en el nombre de Jesús, el Salvador, el pan deleitoso de Dios. En él oramos. Amén. Busque su felicidad. Pursue your happiness. En el estado de Pensilvania ese es el lema. Hay 37 espectaculares en las entradas al estado cuando uno va manejando. Viene de New Jersey o de Maryland, y usted puede ver: busque su felicidad. Felicidad. Todos buscamos la felicidad. Y la gran pregunta es, hoy, ¿usted es feliz? ¿Es usted feliz? Quizá somos felices allá en los días de Navidad, allá convivimos con puertorriqueños y dominicanos y se oye mucho el canto de Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Se la sabe bien. Y traigo esto porque a principio de año comenzamos en la Iglesia de la Roca de Redding el estudio de los salmos. Y obviamente el primer salmo, ¿cuál es? Pues el Salmo 1. El principio de este hermoso libro de cantos, una colección, y si lo traspoláramos al tiempo de hoy, sería que el Señor Jesús cantó esos cantos, seguramente era su lista en su Spotify, los 150 salmos. Y este Salmo 1 es ese primer precioso canto, y el mensaje que quiero traer en el nombre de Cristo es: seamos felices al meditar los pensamientos de Dios. Seamos felices al meditar en los pensamientos de Dios. La felicidad, hermanos, es posible. La felicidad es profunda, y te animo a que busques la
felicidad. Los cantos de Jesús. Ese es un libro devocional que animé a la iglesia a tomar. Es del pastor Tim Keller, de ahí de Redeemer en Nueva York. Y en su introducción él hace varias observaciones interesantes. El libro de los Salmos, todos sabemos que fue usado en la adoración pública por el pueblo de Israel, un pueblo lleno de música. Y que, como dije, Jesús cantó y usó varios de ellos, y lo vemos narrado en los evangelios. La iglesia del Nuevo Testamento igual los cantaba, los recitaba y meditaba en ellos. En la historia de la iglesia, los salmos son unos de los más usados. ¿Sabe para qué? Para aprender a orar, cantarlos, recitarlos, pero con la idea de dirigirnos a Dios, porque los salmos son oraciones, son cantos, son sabiduría, poesía hebrea cantada a Dios. Al igual que Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Proverbios, es este género, y tiene que ver con que el pueblo de Dios pueda tener sabiduría, estar conectados con la realidad de la vida. Y vaya que los salmos nos narran las realidades de la vida, como la fiesta, la alegría, o el miedo y la angustia, o la tristeza, o el enojo buscando justicia, y aún la esperanza eterna. Así que los salmos nos enseñan y nos animan a orar. Y es la oración un medio de gracia, es un arma espiritual precisamente para poder vivir con sabiduría. ¿Es usted feliz? ¿Ora usted? Por tanto, podemos depender de Dios, recordar sus promesas en la oración, pedir, buscar consuelo, confesar pecados, expresar arrepentimiento y buscar ayuda para vivir. ¿Y sabe qué? Los salmos es como una mini Biblia de un tratado teológico, donde vemos a un Dios que se describe a sí mismo como grandioso, santo, justo, temible, pero al mismo tiempo amoroso, tierno. En los salmos quizá no vemos al Dios que nosotros desearíamos o esperamos que sea como nosotros queremos. Es una revelación de quién Él es, muchas veces incomprensible, y a veces es tan sencilla. Y solamente el pensar que Jesús con su dulce voz cantaba esos salmos, wow, imagínense nada más escuchar al Creador cantando a su Dios, mostrándonos al Padre a través de este hermoso libro. Por tanto, abrimos este precioso himnario de himnos con esta verdad de que seamos felices, esta invitación a ser felices al meditar los pensamientos de Dios. Y la primera idea que quiero compartir es que la felicidad es posible. Al meditar los pensamientos de Dios, la felicidad es posible. Y se ha fijado que en este mundo nosotros vemos dos tipos de personas, las cuales cada uno tiene su idea de la felicidad. Por un lado tenemos que la felicidad es un derecho que todos tenemos que tener, que va a suceder. Por eso los novios se casan y le dicen a él, le dice él a ella a él: tú eres mi felicidad. Me casé para ser feliz. Y como decimos allá, yeah, right. No podemos ser tan ilusos, tan simplistas y creer que la vida va a ser siempre feliz. Y muchas veces decimos, bueno, voy a ser responsable, trabajar duro y no voy a ser tonto al meterme en problemas. Es una receta: listo, responsable y no meterme en problemas. Pero tarde que temprano las cosas salen mal, las tragedias suceden.
y la felicidad se viene abajo. Imagínese, usted estudia, se prepara para tener un buen trabajo, usted entra a una gran empresa, es un trabajador responsable, leal, da resultados y de pronto lo despiden porque viene la pandemia. Se acabó la felicidad. Creíamos que era algo sencillo y que tenía que suceder. Por otro lado, hay otros que dicen, es imposible ser felices en este mundo. Qué interesante que hay gente tan famosa que de alguna otra manera están llenos de inteligencia, belleza o lo que usted quiera que son atractivos. Vemos esas celebridades, políticos, personas exitosas y de pronto vemos que hacen disparates, locuras y terminan diciendo que no son felices, que la felicidad no existe, que aún el tener éxito no les hace feliz. Y esta idea de la felicidad a los ojos de Dios y la verdad de Dios nos dice que sí es posible ser felices. Creemos que la salud, no tener enfermedad nos hará feliz, el amor, una relación perfecta, o el dinero, tener lo necesario y algo más, o el reconocimiento, el no ser ignorado, el tener más tiempo. Pero la Biblia maneja todos esos regalos de Dios, pero esos regalos de Dios muchas veces están y otras veces desaparecen. Y entonces las Escrituras nos dicen que a pesar de eso podemos seguir siendo felices. Y de hecho la palabra de Dios comienza ¿cómo? Salmo 1:1, ¿qué dice la primera palabra? Doblemente feliz, dichoso, bendecido. La palabra en hebreo de bendición, de doblemente feliz, es el tener esa prosperidad, esa idea bíblica de que alguien superior me favorece con algún tipo de bien. Ese Dios me favorece, me da. Pero no solamente las cosas que creemos que nos dan felicidad, se da a sí mismo, y es por eso que cuando esas cosas ya no están, se pierden, podemos seguir siendo felices. Entonces, la felicidad, mis amados hermanos, según la Escritura, es posible. La felicidad es posible. Profundizar en este hermoso concepto. Felicidad. Dios es feliz, por lo tanto nosotros podemos ser felices. La felicidad es algo profundo que debemos de pensar en él. En el versículo 1 y 2, obviamente se nos habla de cómo encontrar esa felicidad, pero antes de llegar a esos dos versículos me voy a saltar al versículo 3 para ver una hermosa metáfora, esa ilustración de un bello árbol. Y creo que todos pensamos en algún bello árbol en nuestras vidas, quizá en nuestro patio o afuera de nuestra casa o en algún parque, en algún lago, en alguna avenida. Y cuando el autor está diciendo que es como, obviamente está usando este paralelo, esta metáfora, y nos lleva a verlo plantado, ese árbol en particular, a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, que sus hojas no se marchitan. Y estas tres ideas nos hacen ver que ese árbol está vivo, está bien sustentado, y con esa metáfora se nos habla de que aquel que hace algo muy especial, que ya sabemos que es en ese salmo, va a prosperar, va a ser feliz y bendecido. Así que quiero pensar en esta metáfora y hablar de las raíces de un árbol cercano a una fuente de agua.
Algunos comentaristas bíblicos piensan que cuando se hablaba de este hermoso tema, era que los israelitas hacían sus canales de agua y plantaban árboles cerca del río, o los árboles que estaban naturalmente plantados cerca de los arroyos y de las fuentes de agua. Y obviamente el agua da vida, agua viva. Y meditando en esto sabemos que las corrientes de agua viva son una referencia a una relación refrescante con Dios. Jesús en el último día de la fiesta se para y dice: de veras hay que disfrutar del Espíritu de Dios como esa agua viva. La clave de la salud de un árbol, entonces, la prosperidad de un árbol, es la profundidad de sus raíces conectadas a las fuentes de agua. Ahora, podemos decir que el árbol siempre está perfecto, pero si meditamos en la metáfora, no todo el tiempo, no los 365 días del año, el árbol está a su 100%. Las estaciones del año pueden ser a veces favorables, pero a veces son adversas, porque hay tremendos calores allá en los Estados Unidos, en nuestro estado, que siempre llueve, ahí en Pensilvania. Este verano casi no llovió. Tuvimos la oportunidad de ir a California y cuando fuimos no había llovido nada. Y todo el país resintió, y en algunos otros países, China, en algunos países de Europa, las fuentes de agua estaban secándose. Hay también terribles fríos, hay tremendas tormentas, lo podemos ver en los huracanes que seguido los visitan por acá. Así que los árboles que no tienen raíces profundas se secan y se caen. Una joven de nuestra iglesia, la hija de Vladimir y Milka, que ellos vinieron a visitarnos, Mel, iba manejando su carro sobre la avenida Norte 13, donde tienen su casa, y había llovido, y ella va manejando y de la nada cae un árbol enfrente de su carro y le alcanza a pegar a la defensa de adelante. Era un árbol que nadie sabíamos, nosotros pasábamos por ahí caminando, y que esas raíces no estaban bien. Así que ese árbol en su momento cayó por fracciones de milésimas nanosegundos. Mel no terminó aplastada por un árbol que estaba seco, que estaba desgajándose. Pero el árbol de este salmo tiene raíces profundas que pueden pasar las aflicciones durante las malas estaciones. Por tanto, con esta idea podemos entender que la felicidad tiene ese grado de profundidad de que aunque venga la tragedia, la sequía, entonces el árbol puede seguir adelante. Dios sustenta y da fuerzas y aún hasta gozo en medio de la sequía o de la tormenta. Increíble. Otra imagen de ese árbol es el fruto. Y sabemos que cuando en las Escrituras se habla del fruto, se nos habla tanto del carácter, que tiene que ver con la fortaleza, con la fe, con el ánimo y el gozo, para precisamente enfrentar la vida. Y sabemos que la felicidad no solamente es estar ja, 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 porque vienen los golpes, pero Dios produce en nosotros lo necesario para que nosotros podamos dar fruto, y quizá el fruto más valioso y más delicioso y más nutriente y el más hermoso es aquel que se va dando precisamente cuando el árbol va pasando todas las malas estaciones. Interesante que bíblicamente esta idea de la profundidad
tiene que ver directamente con la palabra del Evangelio. Segunda de Pedro 1:4 dice que así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, fíjese lo que dice aquí, lleguen a tener parte en la naturaleza divina, algo que se plantó por Dios, es el nuevo nacer. Y eso es lo que genera ese árbol, el evangelio de la gracia plantado en nuestros corazones. Eso trae la vida, la profundidad. Y si usted ve, está el versículo 4. Yo traigo la versión nueva versión internacional. Ahí habla de la paja, ahí dice el tamo, y ahí está el contraste de figura, como la literatura sapiensal. Primero está el árbol profundo, bello, pero luego está la paja, está el arbusto que anda corriendo, como esas películas del oeste, en el desierto donde va pasando ese tamo. Allá en Pensilvania nos toca ver a veces vientos y uno ve las hojas cuando van cayendo en el otoño, o ve uno los botes de basura que están yendo de arriba para abajo, ahí en la ciudad, por el aire, porque hace un viento tremendo. Y aquí se está haciendo ese contraste de alguien que no tiene fundamento, que es llevado de aquí para allá, de allá para acá. Cuando no entendemos la felicidad bíblica, es por eso que caemos en desesperación cuando viene el viento, cuando viene la tormenta. Y en el versículo 5 y 6, las personas que no quieren buscar la felicidad en Dios, están lejos de Él, lejos de la comunidad de la fe, y están perdidos. ¡Qué contraste! No se sostendrán, dice en el 5, los malvados en el juicio, ni estarán en la asamblea de los justos. ¡Qué soledad! Cuando las personas no tienen a Dios, y aun cuando los creyentes no tienen raíces profundas, van a batallar mucho en las tormentas de la vida. Muchos hombres y mujeres que no quisieron conocer a Dios, al Dios de la felicidad bíblica, han terminado lejos de Dios porque su corazón se llenó o de rebeldía, o de amargura, o de dolor, o de resentimiento, y llevarán juicio y estarán solos y perdidos ante Dios y su pueblo. La felicidad es posible, y vemos que la felicidad es profunda. Pero la invitación del Salmo es: busca la felicidad, búscala. Y un poquito rápidamente, 3 ideas. Primero, no la exijas, no exijas la felicidad. Y cuando hablo de esto, cuando se habla ahí del justo de la Biblia, es que tiene que ver un comportamiento y una obediencia precisamente a la ley de Dios. Y no podemos buscar la felicidad atropellando la justicia y la ley de Dios. Y muchas veces decimos, bueno, si mi trabajo es mi felicidad, pues si tengo que mentir, si tengo que echarle tierra a alguien, como mi trabajo es mi felicidad, por lo tanto, atropello la justicia de Dios, la verdad de Dios. ¿Para qué? Para tener mi felicidad. Exigimos la felicidad y no debe de ser de esa manera. Muchas veces mi esposa, mi familia es mi felicidad. Entonces yo les quiero dar todo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para el reino de Dios, y termino no teniendo tiempo ni para mi familia. No exijamos la felicidad a costa de la justicia de Dios. Cuando no exijo mi felicidad y busco en cambio la justicia de Dios, entonces ambas vendrán. Qué interesante. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. La felicidad no debemos de exigirla, pero debemos de
practicarla. Seamos felices al meditar los pensamientos de Dios, buscando esa felicidad, no exigiéndola, pero buscándola. Y ahí entonces los dos primeros versículos me empiezan a decir cómo. Y hay en el versículo 1 y 2 dos maneras: lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer. Lo que no debes hacer, ¿qué? Es no seguir el consejo de los malvados, ni detenerte en la senda de los pecadores, ni cultivar la amistad de los blasfemos, según la nueva versión internacional. Oír el consejo del malvado, lo que llega a mi mente que va en contra de Dios. Y vaya ahora con los medios de comunicación, las redes sociales, qué fácil es exponer nuestra mente al consejo del malvado. Hay gente que literal y abiertamente odia a Dios, a la iglesia, a la Biblia, y lo publican y lo proclaman. Sendas de los pecadores. ¿En dónde estoy parado? ¿Para dónde me dirijo? Mi comportamiento contra Dios de estas personas. Cultivar la amistad, sentados con los escarnecedores. Mi amistad que me une con quienes, ¿dónde quiero pertenecer? ¿Con los burladores de Dios? ¿A quién escucho? ¿Dónde ando? ¿Y con quiénes quiero pertenecer? La idea de la traducción en la Reina Valera es: en las piernas de quién estás sentado. Y pensamos en nuestra niñez, cuando nos sentamos en las piernas de nuestra madre, de nuestra abuela. Yo conozco señoras que todavía se sientan en las piernas de sus padres y de su madre. ¿Qué me cautiva? ¿Qué controla mi corazón? ¿Qué me está moviendo? Parece que es divertido y popular eso de estar en contra de Dios. Muchos de ellos, como muchos de nosotros, hablamos de justicia y equidad, de igualdad para todos, pero no queremos saber nada de Dios. Y entonces, ¿dónde viene ese sentido de justicia y equidad si no es de Dios? Y aquí está comenzando este libro de la oración a enseñarnos, y no es una oración, es una instrucción para comenzar y entender cómo debo de relacionarme con Dios, cómo debo de cantar a Dios. Y está diciendo: ten cuidado con tu corazón, porque el agua busca su nivel. Y si yo quiero andar con los pecadores y con los burladores, ¿sabe por qué es? Porque yo tengo un corazón igual. Muchas veces decimos los papás: yo no quiero que te juntes con tal fulanito porque es una mala amistad. Mi pregunta a los padres, con respeto lo digo: ¿por qué sus hijos quieren andar con esa persona? Poco a poco el Salmo 1 nos va llevando a entender algo muy hermoso. Lo que no, la maldad. Lo que sí es, ¿qué? Meditar en la ley de Dios. Meditar en la ley de Dios. Buscar la felicidad al deleitarse en meditar la palabra de Dios. Dichoso el que se dedica a meditar en la palabra de Dios. En ese tiempo sabemos que la referencia más cercana era la Torá, y quizá algún libro histórico que tenía el pueblo en el tiempo que se escriben los Salmos. Y la idea no es creer que se es feliz por cumplir la ley de Dios, porque en realidad podemos cumplir la ley de Dios o por miedo, o por interés,
o para que Dios me bendiga, por evitarme un problema, o hasta para impresionar a otros, o pertenecer a la Iglesia Bíblica de la Roca de Mérida. Pero la idea de la ley de Dios es que Dios, con su palabra, nos ha revelado que Él nos ha creado, que le pertenecemos y que Él nos ama a pesar de todo. Por eso hizo un pacto con su pueblo y lo reveló en su palabra para relacionarse con nosotros. El deleite en la ley de Dios es entender la intención de Dios de tener comunión con nosotros y disfrutar de su persona a través de su palabra al meditar en sus pensamientos. ¿Usted cree que Dios puso sus pensamientos nada más para decir, ay, qué inteligente es Dios? No, es para relacionarnos con Él, es para mostrarnos su persona, es para poder tener un punto en común y hablar con Él, que de eso se trata precisamente la oración. De eso se trata exactamente la oración. Meditar. ¿Cómo podemos practicar la meditación? No estoy hablando ni del yoga ni de la meditación trascendental, que está últimamente otra vez tan de moda, sobre todo allá en los Estados Unidos. La meditación trascendental, por ejemplo, es el repetir una frase hasta bloquear los pensamientos, que se llegue a un estado natural donde tu atención enfocada se vaya, esté ausente. Es la idea de buscar en la profundidad de tu ser la fuerza, la respuesta, el ánimo para vivir. Es que en lo más profundo tú vas a encontrar la verdad y la razón de vivir. Un teólogo cristiano, al investigar la meditación mantra, pudo entender la idea principal de que no es conocer a Dios, sino la idea es ser Dios. En cambio, la meditación bíblica es usar el ser que Dios nos ha dado, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, para analizar y profundizar los pensamientos de Dios escritos en la Biblia. Mira, creo que muchos de nosotros crecimos con esta idea de leer una porción de la Biblia, nuestro devocional, sea escrito o una aplicación, o leer varios capítulos de la Biblia, luego orar dando gracias, pedir por las necesidades, pedir perdón de lo que hicimos mal. Pero la Biblia, cuando habla de meditar, es un paso intermedio entre esa lectura y estudio profundo de la palabra y la oración. La meditación bíblica, pensemos que es un puente entre entender la verdad de Dios en mi mente y al orar a Dios, a ese Dios que me ha mostrado su pensamiento, su verdad. Según Richard Baxter, un pastor puritano, él decía que la palabra de Dios afecta nuestra mente y nuestro corazón, pero con amor, deleite y humildad. Hay que hacer una reflexión profunda que empieza con la verdad de Dios revelada. Y meditar es calentar el corazón, las emociones, la voluntad para causar un efecto real y transformador. Mire que un pastor, el pastor Pepe, allá de Santo Domingo, de la iglesia del pastor Miguel Núñez, cuando él estaba dando una de sus clases en su instituto de sabiduría, él contó esa historia. Él es de Perú y él decía que estaban construyendo un campamento, estaban con las máquinas tratando de emparejar el terreno y de pronto se toparon con una piedra que se veía bastante grande, una pequeña roca, una roca. Al escarbar se dieron cuenta que era mucho más grande y profunda y los ingenieros se rascaban la cabeza para saber qué hacer con ella. Se hablaba de dinamitarla, pero era algo riesgoso y complicado.
Pero el hombre que cuidaba el terreno estaba ahí ayudando y les propuso una solución más sencilla: que se pusieran leños alrededor de la piedra y los prendió como si fuera un fogón, una fogata. Los leños empiezan a calentar esa roca como que si esa roca fuera la misma fogata. Entonces la piedra se calentó bastante y el trabajador trajo nosotros le decimos un mazo, un martillote, una mandarra, como dice, mandarria. El hombre buscó, hizo un cálculo, levantó el mazo, golpeó la roca en el centro y la roca se partió en muchos pedazos. Así se quitó el obstáculo, se limpió el terreno y se siguió construyendo. Este proceso de calentar la roca hasta golpearla para romperla ilustra esta idea de la meditación. La palabra de Dios es como esa leña, el gran mazo o mandarria es como ese fuego del Espíritu Santo. Y Él trabaja para que cuando se le pega a la roca, al corazón, ese se rompa y se haga un corazón de carne, sensible a Dios. El profeta Jeremías 23:29 dice: ¿no es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Tremenda verdad de lo que es meditar. Cuando uno está, como dicen los dominicanos, dándole mente a las cosas. Cuando estamos teniendo una amistad con alguien y de pronto hay un distanciamiento, una expresión, una palabra, y hay un desacuerdo y de pronto empiezas a percibir algo diferente y tú te pones a analizar cada palabra, cada gesto que hace. Ya me está haciendo mala cara y a lo mejor trae un torzón. Tú meditas y dices: ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué esa palabra o ese gesto? Estamos masticando, reflexionando, meditando en nuestra relación con esa persona y el efecto de eso en nuestra relación. ¿Ve cómo si tenemos la capacidad de meditar? Meditamos cómo le vamos a hacer para tener más dinero con esta inflación, con este precio de la gasolina. Allá en Estados Unidos realmente hemos pasado un tiempo, parece ser que como pocas veces. Un mejor negocio, tomar una decisión, cómo voy a cuidar a mi familia, cómo estoy meditando, cómo me voy a presentar en las redes sociales, interactuar, medito cómo le voy a hacer. Si usáramos el tiempo, esfuerzo y atención de esas cosas y lo usáramos en meditar las Escrituras, entonces habría esa bendición, esa dicha y esa prosperidad. Mire, tenemos estos ejemplos bíblicos más poéticos, artísticos, pero igual de reales. Meditar es como cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente en el desierto y algo arde en su corazón al oír la voz de Dios. Meditar es como cuando Elías, en tiempo de la sequía, le pide a su siervo que mire desde la cumbre si hay nube de lluvia, y el siervo no ve nada. No ve nada la primera vez, pero Elías le dice: ve 7 veces, y una nube pequeña aparece y se convierte en una lluvia que anega la tierra. Y ahí está Elías meditando en ese tiempo, orando, entendiendo ese puente de reflexión en respuesta a la verdad de Dios, hablando con él. El Salmo 103: bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser tu santo nombre. Y ahí está la lista, por lo cual al meditar que Él es el que perdona nuestras iniquidades, que sana nuestras dolencias, que nos rescata del hoyo, que nos corona de favores y misericordias, que sacia de bien nuestra boca, así como el águila que vuela sobre todo. Ahí estar con la Escritura. ¿Qué me dice el texto de la persona y naturaleza de Dios que yo no he entendido? ¿Cómo afecta eso mi vida?
¿Por qué soy a veces tan miedoso? ¿Será que me revela la naturaleza pecaminosa que debo corregir o el pecado que debo de confesar al leer tal texto que habla del enojo? ¿Qué gratitud se levanta al ver la bondad de Dios? ¿Y cómo puedo compartir a otros lo que Dios me da al estar meditando en la palabra de Dios? Ese puente, ahora en respuesta a Dios de lo que yo estoy aprendiendo, que estoy meditando, que estoy masticando, rumiando. Es estar haciendo eso con la palabra autoritativa de Dios, la ley de Dios, la revelación de la mente y el corazón de Dios. Ahí vemos ese Dios eterno, único y temible. Todo lo que la Biblia nos dice tiene autoridad y me revela al Dios vivo y verdadero. Y no me da oportunidad de hacer mi propio ídolo, porque en esa verdad Dios está revelando. Y aunque no entiendo la grandeza de Dios, sí puedo ir masticando y entendiendo que Él es bueno, misericordioso, lleno de gracia. Y por otro lado es un Dios justo, santo y temible. No es el Dios a mi medida, customize, querer torcer la verdad autoritativa, sino estar entendiendo que Dios por amor me dejó sus límites para cuidarme a mí y a los demás y a la creación. Es estar haciendo ese ejercicio. Y eso trae deleite. Y la idea es meditar en la palabra de Dios hasta que nos deleitemos. Meditar y meditar y meditar hasta que nos gocemos. Ay, qué flojera, ay, qué sueño, no tengo tiempo, no le entiendo. No, es meditar hasta que, wow, esto está bueno, esto está hermoso. Esto me hace entender más la vida, me está dando sabiduría, me está conectando con la realidad, la enseñanza bíblica de mi problema del corazón, del sistema de este mundo en contra de Dios y de un enemigo que odia a Dios, y él odia todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios ama. Y Dios, que nos creó a su imagen y semejanza y nos dio un cuerpo y nos dio la habilidad de, a través de los 5 sentidos, poder disfrutar de la creación, de la belleza, y nuestros sentidos del gusto, del oler, del escuchar, del palpar, entender y sentir el placer. El placer. Dios diseñó nuestro cerebro, nos dio sensores, nos dio una percepción hermosa de esta creación, que a pesar de la caída uno puede disfrutar un rico manjar, puede oler algo tan agradable, puede uno sentir la seda, el deleite que todos sabemos que existe. Y la Biblia dice que el pecado produce deleite, pero la enseñanza de Dios al meditarles es que Dios produce más deleite, mucho más deleite, que el mayor de los deleites, porque es el Dios que creó el deleite. Y ese es el problema, que queremos el deleite del pecado y no el deleite de Dios. Y tenemos un problema. Queremos la felicidad, pero no queremos meditar en los pensamientos de Dios. Pero ¿sabe qué? Hubo alguien que sí le gustaba meditar. Jesús es descrito en Hebreos 10:7, basado en el Salmo 47:8, que dice: aquí me tienes, como dice el libro de mí,
Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús, la persona de Jesús, el deleite de Dios, vino a sacrificar su vida obedeciendo esa revelación, esa vida perfecta del verdadero justo. Ese Jesús que cantó los salmos, que los usó para vencer la tentación en el desierto. Ese Jesús que murió para pagar mi falta de no deleitarme en Dios. Ese Jesús que usó el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su boca sedienta que pedía agua. Como agua he sido derramado, dislocados están mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas, se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega en el paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Y como el pastor Tim Keller constantemente nos lleva a Cristo a partir de diferentes lados de la Escritura, nos anima a ver ese Jesús que tomó nuestra sed y lo hizo para perdonarte a ti y a mí al beber la vida espiritual que Él ofrece. Jesús se hizo paja, se hizo un tamo para que nosotros pudiéramos ser ese árbol próspero junto al río. Por eso el mensaje del Evangelio, una vez más desde este púlpito, te invito a que te arrepientas de deleitarte en tu pecado, de sentirnos buenos o de disfrutar la maldad y creer, confiar que Cristo pagó tu pecado, llevó tu muerte, tu condena y se levantó de entre los muertos para darte ríos de vida eterna. Por eso de una vez más arrepiéntete y cree y disfruta de ese Dios. Y quiero que en esta tarde realmente te puedas ir animado. A hoy en la noche y durante la semana espero que el fuego de la palabra de hoy caliente tu corazón para que tú le pongas más leña en esta semana y sigas meditando para deleitarse en la palabra de Dios. Yo sé que hay cristianos aquí que tienen mucho tiempo de ser cristianos. No voy a preguntar quiénes tienen 10, 20, 30, 40, 50, a lo mejor más. ¿Cuántas veces ha usted escuchado una predicación del Salmo 1? Pero quizá Dios de nuevo a los cristianos que tenemos muchas millas nos vuelve a decir: hey, te vuelvo a compartir este canto para que cantes conmigo, porque quizá todavía no estás meditando lo suficiente para deleitarte en mí. Y esa es la invitación. Seas un cristiano joven, seas un cristiano de mucho tiempo, o si apenas estás escuchando del Evangelio, yo quiero que conozcas a ese Dios que produce la verdadera felicidad. Ya no tenemos por qué ir a buscarla a Pensilvania. La tenemos en el Espíritu de Dios manifestada en su palabra. Oremos. Señor, muchas gracias. Gracias porque este fuego de tu palabra, este martillo de tu palabra, viene a darnos al corazón. Tú quieres, a través de la meditación bíblica, que encontremos la felicidad, porque tú eres un Dios feliz y quieres darnos la bendición de ser árboles robustos, con hojas y frutos, profundamente arraigados, con raíces que lleguen a esa agua viva de tu Espíritu, con esa palabra que nos has dejado. Oh Señor, sé tú nuestro deleite. Bendecimos tu nombre
Y de veras, Señor, déjanos ser felices y deleitarnos en ti, fruto de esa meditación, en tu bendita revelación. Porque en el nombre de aquel que cantó y que nos trajo esa felicidad, en el nombre de Jesús, amén.